Y pues bueno, vamos a terminar este podcast, bueno, este, esta temporada del podcast, que es el número 2, y vamos a hablar sobre la refutación de Hegel. ¿Qué fue lo que tú entendiste sobre la lectura? Bueno, para empezar se abordan 6 puntos de vista de diferentes filósofos, pero en realidad tratan de como desmantelar la teoría que tenía Hegel, criticando a lo que viene siendo en lo que se ha transformado el hombre, pero desde el punto de vista en el cual el hombre se ha convertido en su propio Dios. Y digamos que no es que se haya puesto de moda el negar a Dios como la existencia, porque en realidad se niega como a un ser superior, pero no se niega la divinidad de la naturaleza, por así decirlo. Como que el concepto de lo divino va mucho más allá del hombre. Luego, si consideramos también otra idea de que, por ejemplo, cada uno de estos autores interpretó la idea de Hegel de manera distinta, debemos de tomar en cuenta de que pues las épocas que tuvieron que pasar, los acontecimientos que vivieron, luego también el hecho de que Sí, Hegel abarcó una y parte muy grande y también al es tratar como de vivir. importante saber cómo surge el idealismo de Hegel, que el idealismo en sí pues es alemán, que se desarrolló a finales del siglo XVIII, XIX, que partió del pensamiento de Kant y estuvo directamente vinculado al romanticismo, a la ilustración y pues al contexto histórico de la Revolución Francesa. Y es cuando ya se empieza a crear la ciencia de la historia, me parece, ¿no? Filosofía de la historia, algo así. Ujú. Sí. Luego también debemos de tomar en cuenta de que, por ejemplo, la manera en la que se interpretaron. La manera se supone que fue como más firme que se interpretó y más cercana a lo que ahora tenemos por la idea de Hegel fue cuando fue al profesor de Marx por su teoría y cómo la aplicó, el hecho de cómo estructuró la sociedad en la cual viviríamos prontamente. Inclusive, aunque no compartimos o inclusive no vivimos en una sociedad marxista, debemos tomar en cuenta de que pues sí hay personas que dominan el mundo a través de la economía, sí hay personas que trabajan para vivir, sí se implementaron, por ejemplo, muchos métodos en los cuales se controla la población, pero de diferente manera, o el hecho mismo de que realmente la idea en sí de Dios ha dejado de sentirse como una deidad, sino ha sentido más como de que el hombre idealiza y se cree su propio Dios, o el hecho también de que al momento de interpretar esa teoría y al aplicarse fue mucho más fácil comprender lo que tenía idea Hegel, pero obviamente hay partes en las que no es totalmente igual, debido a que pues obviamente hay partes más rescatables y otras no, porque pues técnicamente a pesar de que pueden ver los ambos una parte del mismo plano, no significa que vean exactamente lo mismo. ¿Tú qué crees, Sharon? Pues no sé, pero este señor hizo muchas cosas, como que tuvo demasiados enfoques porque tiene vertientes relacionadas como a aportaciones conservadoras, como que tenía un tipo, no sé, muchos discípulos como que jóvenes que él guiaba, por así decirlo, y que tenían como aportaciones muy conservadoras en ideas, no sé, tradicionales, de orden político y social, como que no solamente se basó o fue como que egoísta, por así decirlo, como que le gustaba compartir el conocimiento. Eso es muy bueno, la verdad que sí. Ayudó a que se sentaran bases de lo que el mundo actual en que vivimos, ¿no lo crees? Sí, y luego también es importante también mencionar que abordó la fenomenología del espíritu y aquí pues va de mano ya con este otro hombre, ¿cómo se llama? Mm,
Husserl, 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 algo así. Y también tiene obras como de temas más metafísicos y metiéndose más en temas un poco más complicados, ¿no? Tiene mucho conocimiento Hegel, siento que es bastante vasto cuando hablamos de él y siento que si, si hubiera estado mucho más definida su obra al principio, siento que todos los demás, el resto de los filósofos no hubiera tenido tanto que desglosar y que tanto que reflexionar, ¿no lo crees? Como que los demás se dedicaron como si lo que hizo Hegel fue hacer un rompecabezas incompleto y los demás se dedicaron como a armarlo y que cada uno armó su visión que tenía respecto a lo que entendía y al tratar de aplicarla ya sea crear una nueva teoría o una forma de explicarlo, inclusive una manera de pensamiento o una corriente, o incluso quitaron partes para poderla hacer mucho más actual o acorde a lo que estaban viviendo. Sí, y luego pues él entendía también, bueno, comprendía la identidad del ser y del pensamiento. O sea, esta comprensión del mundo real, cómo se manifiesta en base de las ideas, de los conceptos o del mismo espíritu, que pues esto evoluciona, ¿no? A la historia del autoconocimiento de la idea absolutista. Tienes razón. Debemos de tomar en cuenta también de que, por ejemplo, todo esto fue muy enriquecedor leerlo, porque dimos cuenta de cómo cada persona puede tratar de aplicar lo que el conocimiento del pasado ha dejado y tratar como de acuñar algo con eso y tratar como de enfocarse en un punto, porque puede ser que una obra sea muy extensa de un autor y al enfocarse en un punto, como que puedas cambiarlo, girarlo o tratarlo de concretar de una forma en la cual puedas em, llevarlo a cabo. Hegel denomina al, a la idea absoluta o al idealismo absoluto como un modelo teórico que interrelaciona la tesis del carácter intrínsecamente ideal de los objetos de conocimiento y la tesis de que las cosas singulares, o sea, de que las cosas singulares que constituyen el mundo real surgen como una autodeterminación del ser. Y aquí es cuando volvemos a la dialéctica hegeliana, que es esto de que tesis, antítesis, síntesis y estos conceptos que ya vimos en el otro podcast. Y pues bueno, pasamos al capítulo número 5 que hicimos la lectura sobre Rius, que es Marx para principiantes. Y pues vamos a adentrarnos ya al materialismo histórico, al marxismo y todo lo que nos trajo Karl Marx. Así que Sonia, no sé si quieras empezar con una introducción a este tema. ¿Está bien? Bueno, de lo que he leído, voy a hacer un resumen. Marx creó una doctrina política que se enmarca dentro de la ideología socialista. Consideraba realidades empíricas o históricas un momento de un proceso. Llamó actividades humanas y lo definió no solo con el material y corporal de un uso que dependiera de su entorno, sino también por sustituir a las formas de comportamiento adaptativo y la manutención variable. Dio pie al lenguaje materialista, dijo que consideraba que un nuevo lenguaje ayudaría a explicar la vida humana lejos de la espiritualidad.
El materialismo histórico es una teoría que sostiene que los acontecimientos históricos, guerras, cambios de gobierno, descubren de nuevos territorios. También se tiene que ver mucho con Bueno, el factor económico y no solo con el factor espiritual. Marx también habló de la naturaleza anterior y la previa al espíritu. Marx definió al hombre como un ser de trabajo, formación y producción. Aquí también habló de la experiencia laboral, debido a que un obrero que generó riquezas al patrón, el patrón no le da su pago justo y aún así el que es rico es el patrón y no el que está trabajando. Luego también hablamos un poquito de, por ejemplo, el lugar donde su doctrina se plasmó, se llevó a cabo, lugares como Rusia y parte de Alemania. Ah, ¿Quieres agregar algo, Sharon, antes de continuar? am, pues es que también es importante, creo yo, que Karl Marx pues surgió de la primera revolución industrial de 1880 con los orígenes y antecedentes, cambios políticos, los cambios sociales, las innovaciones tecnológicas, la difusión de la industrialización, la entrada en crisis del modelo en Inglaterra y pues la caída del feudalismo, ¿no? De esto de que ya no están en la época primitiva, ya avanzaron y ya como que se tiene como la noción de que no se puede esclavizar a las personas. Y creo que también es importante mencionar que qué es el capitalismo. O sea, porque el capitalismo en este momento ya es pues parte del régimen de todas las personas que estaban en en el poder más alto que en ese entonces era el rey, porque pues aún existía el feudalismo, ¿no? Que el capitalismo es un sistema económico que está ligado a los medios de producción. ¿Y cuáles son los medios de producción? ¿Tú sabes cuáles son los medios de producción, Sonia? Los medios de producción. Sí, a lo que tengo entendido es la fuerza de trabajo, es la tierra y no sé si el dinero. Aquí si quieres Bueno, el hacemos como capital. una pausa a lo que les explicó la maestra en clase. ¿Está bien? Ok, Bueno, lo que aprendimos en la clase pasada, la maestra nos explicó cómo funcionaba el materialismo histórico, que tiene que ver con la confirmación de la palabra Estado y la forma en la que tomó a lo que viene siendo desprevenido a los que eran como los más ricos y vieron como que ya no tenían tanto el poder, vieron que tenían que encontrar nuevas formas como mantener dominada la población. Y es que ahí que, pues como vieron su derrotamiento en la pérdida de poder, tuvieron que ver cómo atacarlo, o sea, cómo llegar a estas nuevas personas. Y pues una de ellas fue dándoles empleo. Haz de cuenta que los que eran como los señores feudales de antes o las personas que más tenían como dinero político se convirtieron en lo que viene siendo en capitalistas y que eran fuentes de apoyo e ingreso mientras ellos tenían más beneficio de lo que pagaban. Por ejemplo, si una persona ganaba, por ejemplo, algunos pesitos y esta persona se los quisiera ahorrar, iba a tratar como de que la persona rindiera lo más posible para ahorrárselos. Luego también tenían que ver, por ejemplo, de cómo se habían adaptado inclusive leyes. Y de hecho, una de las cosas que me dejó Marx es que los derechos laborales y la forma en la cual, por ejemplo, ahorita tenemos días de descanso laboral, semanas de vacaciones, todo eso, fueron como pequeñas cosas que él fue ganando, como para nosotros para el futuro. Y el materialismo histórico tiene que ver con que tratan de buscar una necesidad que satisfacer para cual tener de ese dinero y el tiempo libre que aún tenemos y que no nos damos cuenta que realmente somos libres, podernos tener quietos y controlados a su voluntad. y esto que también que mencionas de que dar trabajos a los obreros y eso, también los empresarios de ese entonces que pues eran partes del feudalismo, es
eran los capitalistas en ese momento, aparte de dar los trabajos, creaban necesidades para poder hacer que la gente consumiera. Y también la profe nos mencionó que es importante reconocer que en ese entonces surge el concepto consumismo, que es un ciclo, porque pues simplemente es como que buscar nuevas, o sea, innovar cosas para que las personas quieran consumirlas. Pero, pero pues es un poder sobre los actores políticos, porque pues crea necesidad, pero pues bueno, ¿no? ¿Quieres hablar sobre el marxismo o el materialismo histórico? Pues, de hecho, me gustaría, por ejemplo, profundizar en el tema que nos explicaron ayer, o creo que era antes, en el cual mm, tenemos mucho que ver el hecho de que eh, nuestra fuerza de trabajo era mucho, más que nada, y luego que la unión hacía la fuerza. Por ejemplo, una cosa de la que nunca había concebido, o en mi cabeza no había tenido, por ejemplo, la percepción completa, fue de que unidos contra los tiranos podemos hacer una diferencia, aunque sea algo radical, aunque sea como primero llamar la atención y poco a poco ir teniendo, por ejemplo, más público y un alcance y un escenario en el cual poder debatir temas cada vez más grandes y mayor interés. Luego también debemos tomar en cuenta que muchas veces, Es que en ese entonces, bueno, junto con el marxismo viene la creación de las relaciones sociales que se establecen entre los humanos en el proceso pues de su actividad en común. Se divide en materiales e ideológicas, o sea, la producción de los bienes materiales constituye la base de la existencia y del desarrollo de la sociedad humana. Las relaciones más importantes son las relaciones económicas de producción que determinan el carácter de todas las relaciones sociales, políticas y morales. Pero creo que eso ya está un poco más ligado a la economía. pero todo tiene parte de que ver, así que está súper bien. Sí, como que todo se va hilando con todo. Sí, Va tomando un camino. va Y teniendo un rumbo. sí, también es importante mencionar el origen de la teoría marxista, que es una respuesta y crítica al sistema del, del capitalismo, o sea, de esto de que les mencionaba de los empresarios que buscaban, o sea, que no eran felices con todo el dinero que tenían, sino buscaban más poder, buscaban más dinero, creando necesidades, dando trabajos muy mal pagados y encima vendiéndoles productos caros o innecesarios para ese entonces tal vez. Y también la lectura de los sistemas de producción desde el materialismo histórico. Y también me gustaría como que comentar que yo me acuerdo que en la prepa me tocó ver todo esto del marxismo en economía y era como que también mucha teoría. Y me acuerdo que una vez leí algo así de que Karl Marx era una persona que estaba en un trabajo que ahí como que empezó a darle curiosidad de cómo estaban trabajando las personas y se interesó más por, por esto, o sea, por esta teoría. Entonces es como de que qué loco es ver como un simple empleado de, no sé, de donde trabajan muchísimas personas se interesó por el comportamiento, por la psicología de los obreros, de que con más dinero trabajaban con más ganas, por así decirlo, o si trabajaban menos horas lo hacían mejor, o así empezó a darse cuenta de estos factores y los investigó, fue sujeto de estudio y nos dio la teoría marxista y el marxismo. Entonces, es como de que muy interesante todo lo que hizo Karl Marx, que nos puso alerta a todos de que no caigan
no caigan en lo que dice el rey. Algo así, lo veo yo. Sí, como de que dejamos a un lado los estigmas que nos habían impuesto acerca de una teoría, porque en realidad no eran las bases, ni mucho menos la forma en la cual se desarrollaban. Técnicamente dejar los fantasmas de lado y realmente ver cómo era la teoría. ¿A eso te refieres, cierto? Sí, sí. Y luego pues también da inicio a la lucha de clases de entre los explotadores, la manifestación del carácter y pues de los intereses de clases. Ujú. Ujú. La lucha de clases también es importante porque pues a base de eso tenemos los derechos que tenemos, ¿no? O tenemos como que lo buscamos, luchamos por lo que queremos, por así decirlo. Y es como también mencionabas de que en masas se podría vencer a un tirano. Y así es como se va vinculando toda la información que damos revoltija, pero al final intentamos llegar a una conclusión. Entonces, ¿algo más que tengas que decir, Sonia? Pues en realidad creo que dijimos bastante acerca del tema que habíamos comprendido poco a poco y cómo se aborda para poderlo explicar y cómo se aleja realmente a la concepción que teníamos anteriormente de que es una persona marxista. Sí, y pues ya para concluir, creo yo que el marxismo pues argumenta a que no solamente estudia como las relaciones económicas, sino la forma en que producimos las relaciones económicas a base de necesidades, a base de la sociedad, a base de todo este avance tecnológico, o bueno, hoy en día si Karl Marx estuviera vivo, pues no, tendría muchísima información para refutar, pero pues creo yo que es como de que mucha información, pero que hay una manera de estructurarla. Simón, es como los esqueletos, es como si fuera un esqueleto y que una cosa es la base, todo lo demás tiene que ver con ello y lo sustenta, lo sostiene y lo mantiene. Si uno no funcionaría sin el otro. Bueno, entonces esto es todo por este capítulo. Buenas tardes. En esta ocasión, mi compañera Sharon y yo les hablaremos del conocimiento y dialéctica. En este punto se cita Hegel. Hegel tenía la noción de que parte de nuestro conocimiento adquirido está ligado con el tiempo y la percepción y el análisis de lo acontecido, ya que el conocimiento no es algo fácil de adquirir, es todo un proceso, debido a que la conciencia se desarrolla, que se cambia, adecúa y llega a una asimilación. Debemos decir que el conocimiento dialéctico no es absoluto, debido a que es temporal, por lo tanto, se renueva. Hegel tenía una visión de que la historia estaba ligada junto con la filosofía, aunque el objeto de estudio de ambas es distinto, puesto que el objeto de estudio de la historia es algo que es bastante efímero, el de la filosofía no lo es algo más atemporal. Con la lectura nos damos cuenta que la dialéctica tiene como premisa que la historia está impulsada por una necesidad lógica que muestra un orden racional. Los puntos que sobresalen en Hegel es que cuenta con una conciencia individual, universalidad dialéctica, conocimiento progresivo y el devenir de la humanidad. La filosofía cambia y se está volviendo un poco más técnica, separándose de la idea generalizada de un Dios, por así decirlo. Las ideas antiguas están siendo rectificadas y las ideas antiguas muchas veces son descartadas o se están abriendo paso a una nueva parte del mismo, que realmente es como actualizarlas. Ahora debemos de tocar en cuenta
o mejor dicho, debemos de recordar Oye, que, ¿puedo preguntarte algo? ¿dónde? ¿Cómo en qué momento se esclareció el concepto de idea? El concierto de idea, el Pues concepto de idea. Mm, ¿Te refieres a lo que porque leí? tenemos, O porque tenemos a la dialéctica hegeliana, que es de que ya tenemos tesis, antítesis, sintésis, y ya era la formulación de una idea. Entonces me surgió esa idea. sí, O sea, viene junto con el idealismo. no tengo idea, la verdad no le profundice tanto. Sí, Para, para Hegel, la dialéctica tiene tres momentos: tesis, antítesis y síntesis. La tesis es la fase afirmativa, como la realización o la formulación de una idea, como que, pues sí, una afirmación. La antítesis es la negación de la tesis. Y por último, la síntesis, que es la negación de la negación. Es como un debate revoltoso, pero un debate. Es decir, afirmación, pero que contiene la tensión de la tesis y de la antítesis. Como vemos cada momento dialéctico comprende al anterior y es fruto de su devenir. Hegel considera que este proceso se permite en todo lo real, en el pensamiento, en la historia del hombre, en el desarrollo de los seres, etcétera, y analizó todo lo real desde una perspectiva progresiva. Y pues Hegel intentó con su dialéctica explicar la totalidad de la realidad, el mundo natural, las relaciones humanas, la evolución de la filosofía, el arte, todo lo que nos podamos imaginar y sea producto de nuestras ideas. Por su importancia posterior en Marx y otros autores, la interpretación dialéctica de la relación amo-esclavo y la dialéctica del amo y el esclavo es un fragmento en donde Hegel describe la lucha entre dos conciencias que buscan ambas el reconocimiento de la otra. La dialéctica del amo y el esclavo termina en una dominación y en un reconocimiento imperfecto. Un tipo de relación que, a pesar de no ser universal, describe perfectamente muchas de las dinámicas en las que estamos inmersos. Y pues esta plantea el origen de la historia, las relaciones humanas y se enfrenta a los deseos, el deseo humano, el deseo animal, y se empieza a creer que la conciencia es deseo. Esto abrimos a la dialéctica del amo y el esclavo, que se plantea el origen de la historia. Las relaciones humanas se enfrentan en esto, ya podemos abrir a los deseos, que es el deseo humano y el deseo animal, que el deseo humano desea deseos humanos y el deseo animal desea cosas naturales. Poco revoltoso, pero pues podemos decir que el hombre es delimitado y el deseo es ilimitado. El deseo implementado con el hombre es el Estado, sean pobres o sean ricos, se abren las clases sociales y el marxismo y es todo eso que vamos a ver más adelante, pero podemos asociar la dialéctica como con una narrativa para no revoltearnos tanto. Hegel tenía un concepto de la estudio que tenía la filosofía y el estudio que tenía la historia, que decía que una parte uno es efímero y otra parte el otro es más como eterno. Digamos que ambas concepciones están ligadas porque pues al final de cuentas es evolución, todo cambia, puede ser que lo que ahorita está ya no. Sí, pero Creo que siento de que nuestra parte es todo. creo que se
intenta cada vez estrecharse más con el lenguaje y como emplear las formas del lenguaje, o sea, como unir todo lo que había pasado, o sea, conformar la historia a base del lenguaje, como no sé, con las, no sé, muy así. ¿Me explico Sí. o no? Mm, Em, bueno, también se tiene la idea de que en este punto la conciencia empieza a ser deseo, ¿no? Porque ya ujú. todos quieren aprender, pero igual como mencionas, el conocimiento también es como un proceso, como que tienes que romper o desencadenarte, por así decirlo, de los pensamientos o de algunas creencias. Entonces en ese tiempo, pues, ni se diga, ¿no? Y creo yo que Me en este imagino que debe ser punto, muy complicado para todos esos tipos. sí, como que adaptarse, ¿no? Al nuevo pensamiento. También creo yo que en este punto es cuando se empieza a romper el paradigma del hombre. O sea, este paradigma que Sí, es cierto. nos había hecho creer de que todo estaba en nuestra cabeza y que nosotros éramos las personas capaces de alterar nuestro destino y así. Y para entrar el nuevo paradigma que era el lenguaje, que era pues la estructura y bases sociales. O sea, si no hablabas bien, no, que no eras parte de la sociedad o que, no sé, como que ya empezaron a, ya se empezó a creer como que esta elite o esta red de personas que tienen más poder junto con el conocimiento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Somos Sharon y Sonia y les vamos a hablar de la filosofía crítica, cuyo exponente es Kant. Debemos tomar en cuenta que Kant fue una persona que literalmente escaló en la escala social debido a que era una persona muy analítica y eso le sirvió para que poco a poco las grandes esferas tuvieran como la vista fija en él para poder después asignarle algún puesto o utilizarlo, porque realmente para su filosofía y su forma de pensar tenía correcta la manera en la cual aplicaba su eh, forma, fórmula. Me parece que tenía que ver más en en la manera en la que teníamos como de ver algo o de asimilarlo que en sí la manera. No sé cómo expresarlo, pero debemos de entender que, por ejemplo, muchas veces nos enfocamos en la búsqueda del conocimiento en un panorama o una perspectiva y no tanto en el cómo la estamos buscando o la forma en la que la buscamos. Y él hacía el hincapié en esto porque muchas de las cosas de las cuales nos pasan podrían ser evaluadas mediante observación y llegaríamos como a un análisis o a un resultado mucho más inmediato porque es algo que ya obtendríamos. Pues él tenía como una noción así de que pues realmente había como un trasfondo de tal de las cosas que pasaban y eso hacía que todo lo demás cambiara el sentido. Es como si hubiera, por ejemplo, un terreno lavado, pero por abajo está lavado porque por abajo está pasando un río. Bueno, pues algo así era, que deberíamos de enfocarnos, por ejemplo, más en cómo evitar que, por ejemplo, o cómo desvelar la información que nos habían dado y no tanto el por qué. No sé si me explico. ¿Qué opinas, Sharon? Pues es que yo lo entendí de otra forma. Bueno, De hecho, yo lo tengo anotado. es que yo siento que, no sé, en la actualidad, pues sí, podemos referirnos a las cosas que existen, o sea, de lo real, por su significado y por su significante. Y pues yo creo que esto se ha dado porque se ha ido consolidando a lo largo del tiempo, consolidando y adecuado cronológicamente el lenguaje.
al tiempo y pues al espacio, a la sociedad al que este corresponde, con la finalidad de transmitir un mensaje, información o esto, ¿no? Y pues, no sé, esto como que me arroja la incógnita de pensar de que cuando no conocíamos o cuando no habíamos inventado los suficientes conceptos para emplearlos y acomodar nuestros pensamientos, o cuando no conocíamos herramientas para categorizar nuestros pensamientos, o, bueno, nuestros conocimientos, o no sé, no sé cómo explicártelo, o sea, pensamientos, conocimientos empíricos, porque pues, no sé, no puedo contextualizar muy bien esas épocas, o no sé, vincular emociones, sentimientos, sensaciones, o llevarnos a escudriñar todavía más la idea. O sea, no sé, en este entonces podríamos expresar lo que quisiéramos y usar las palabras que quisiéramos sin fin, pero ¿cómo se entiende el lenguaje dentro del mundo de nuestras propias ideas? ¿Me expliqué? Yo tampoco me expliqué. Pero bueno, Creo hoy que en día básicamente él quería como conocer al conocimiento, es lo que más o menos te diste a entender, ¿no? Conocer al conocimiento. no, creo yo que, o sea, conocer el lenguaje o algo así, ¿sabes cómo? Oh, ya, me doy una idea. Sí. Entonces, creo yo que la filosofía crítica cuenta con distintas constantes que nos explica cómo se ha concebido nuestro mundo de ideas a través de ciertamente la comunicación. Y creo yo que este gran avance nos ha abierto a la capacidad de formular y categorizar nuestros pensamientos y conocimientos, ¿no? O sea, porque si no existen las palabras o si no existe un lenguaje adecuado para nuestras ideas o para expresar lo que sentimos o lo que está en nuestra cabeza, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo vamos a hacer ciencia si no tenemos los conceptos? ¿Ya me explico? Y tienes razón. No Entonces lo había visto de esa manera. es a lo que más le atribuí a esta lectura, ¿sabes? A la creación y Puedo categorización. imaginar- puedo imaginarme. Ujú, así que me partí la cabeza. Y pues no sé, pienso que durante a lo largo de los años, diferentes personas que hoy podríamos reconocer como grandes científicos, matemáticos, filósofos y demás, me pregunto que cómo podrían llevar sus ideas como algún objeto de estudio si es que aún no se contaba con un extenso vocabulario o lenguaje, ¿sabes? ¿Cómo era de que hacían validar o argumentaban sus Sí, pensamientos con sus discípulos o aún peor con personas que no los conocían y que decían, este loco de qué está hablando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Ya me expliqué? Ya aterricé un totalmente. poco más tu idea. Ahora, ¿qué opinas tú Eh, de esta eh, nueva percepción que te di? Considero que tenemos perspectivas muy interesantes. De hecho, inclusive es increíble que una manera de pensar puede influenciar a otra. Ujú. Y siento que en este momento fue muy importante el racionalismo, volvemos a lo mismo, porque pues fue muy importante para el desarrollo del ser, porque más allá de buscar una verdad, había una constante interrogante que buscaría librarse de cualquier tipo de creencia o dogmatismo, o sea, ya era de que no, ni madres, yo ya no voy a creer en lo que él dice y me voy a buscar una ciencia nueva o algo así, o un pensamiento nuevo. Totalmente de acuerdo. Eso fue lo que pasó. Aunque no sé, me dejó pensando mucho esta lectura. Me dio como que
Mm, me dio el gusto de leerla 2 veces y de intentar entenderla, pero a mi manera. Entonces, no sé, aún me deja pensando más cómo se han dado los acuerdos para que toda una comunidad que rodea a un individuo que posee alguna idea la acepte o depende de la posición en la que esté esta persona. O sea, me refiero a que cómo en ese entonces las personas que tenían un poder podían como encabezar a las demás personas sin que hubiera una ciencia cierta Que era la que los minoría. atara a ellas. Existía un dios que era lo que los ataba o que los jalaba a la corriente esta, pero no sé, el conocimiento siempre ha sido poder, creo yo, desde siempre, así que es fundamental que existiera el racionalismo en estos años. Totalmente de acuerdo. Luego, aparte, el hecho de que quisieran, por ejemplo, ahondar más allá de lo que convencional, fue lo que me lleva al wow. Y pues es que Kant cree que existen condiciones para el conocimiento que dependen de la experiencia. Y puede ser que sí, puede ser que sea el empirismo. Cierto. Mm, hola, mi nombre es Sharon y estoy con mi compañera Sonia Yesenia, Tania, que hoy vamos a darle inicio al segundo capítulo de este podcast, que nos vamos a ir de lleno con los filósofos René Descartes y Spinoza. ¿Tú qué conoces de Spinoza, Sonia? ¿Qué es bueno, lo que sabes de él? hablaré un poquito del contexto en el cual Spinoza se crió para pues, después dar mi punto de vista. ¿Está bien? Bueno, Ok. empezamos. Sé que Spinoza venía de una familia que había huido de la persecución de los judíos en España y Portugal. Llegan a Ámsterdam y debemos de tener en cuenta de que Ámsterdam era muy liberal en esa época. Literalmente su familia se pudo adaptar rapidísimo debido a que no había persecución y que mucha gente podía expresar pues su religión abiertamente, lo cual pues le da pues ese sentido como de pertenencia, pero al mismo tiempo saber de que puedes estar tranquilo a pesar de que no sea la religión la compartida. Luego, debemos de tomar en cuenta que la razón por la que Spinoza se aparta un poquito de los judíos viene siendo porque a él me parece que se llama excomulgar, que es cuando una religión te da como la espalda. Y a Espinosa le pasó cuando tenía 24 años, debido a que, pues, por ejemplo, él se calificaba como ateo y en el era mal visto. El concepto como de ateísmo es como de que no estaba mal el hecho de que tuvieras cualquier religión, cualquiera que fueses o que quisieses profesar, pero el hecho de carecer de una era aquello que llevaba como a las personas como se quiere. Y dirán, ¿pero por qué? Porque debemos tomar en claro que en aquella época Dios era como la base de todo, digamos que fuera como algo Pues superior a es que nosotros que si no era el la gente no paradigma, ¿no? concebía la idea de vida. De que, sí, y Spinoza, pues, por desgracia fue como expulsado, pero eso quizás abrió la brecha que este sujeto pues desarrollara mucho su manera de pensar, porque debemos tomar en cuenta de que para las religiones como los judíos de aquella época, romper lazos con alguna persona no solamente es dejar de hablar,
es que te expulsan de la comunidad, pierdes a tu familia. Y pues técnicamente la religión, la parte geográfica en la que vives y todo el contexto que se involucra te da parte de la identidad a tu persona. Realmente es como si perdieran una parte de identidad de ellos mismos. Y pues aquí es donde nace como la pregunta de que si esto fue como la apertura de ojos que ayudó a Spinoza como a seguir el camino del conocimiento. Luego también debo tener en cuenta que hubo una época en la cual fue tan estigmatizado el tema que hablaba Spinoza, que ser considerado como una persona ferviente Spinoza estaba mal porque pues debemos de tomar en cuenta que era como significado de ateo o persona que no creía pues, en algo superior. Luego también debemos tomar en cuenta de el lugar donde vivió. Ámsterdam, Holanda, era muy liberal en aquella época. Literalmente pudo haber tenido muchas cosas que realmente en otra parte del mundo no. Y pues eso también llevó a que pudiera ejercer libremente pues su voz y pues de que o sea, darse a conocer, de que realmente supieran quién era él. Quizás por eso fue tan fácil ubicarlo para los excomulgadores. Sí, ¿no? De compartir Tú, Sharon, sus ideas. Pues sí, tú, Sharon. Cuéntame. yo le relaciono a Spinoza el concepto de ateísmo, ya que pues a este se le atribuye todo su pensamiento, pero se me hace muy rara su vocación de ir por una concepción filosófica que pues fundamentalmente es ateísta. Era conocido por sus ideas críticas frente a la religión institucional y estudió la filosofía cartesiana, o sea, estuvo detrás de Descartes. No sé, se me hace como de que un poco contradictorio su pensamiento por sus bases de que era ateísta, pero no sé, o sea, como que me rebotó la información en la cabeza cuando se engancha la filosofía y se acerca al cristianismo calvinista durante el racionalismo aproximadamente y la filosofía que radicaba en los siglos XVII, que buscaba nuevas herramientas racionalistas de relacionarse con la religión, aunque él estuviera, ¿cómo se dice? Desligado de esta. Y pues no recuerdo bien cuál era la obra que había hecho. Ética demostrada al orden geométrico, algo así, que emplea como protagonista de su filosofía la palabra Dios a pesar de ser ateo. Pero, o sea, no se le atribuye a un Dios divino, a un ser que está en el cielo mirándonos y cuidándonos a todos, sino se le homologa como a la naturaleza, que propone que sí hay un Dios, pero dentro de la naturaleza, que es lo divino de la naturaleza como sinónimo de lo real, o sea, de lo tangible. Dios, o sea, de la naturaleza, donde pues emplea la totalidad como un dios. Entonces es como de que se pueden ligar las dudas que tenemos en nuestra cabeza de por qué era ateo o por qué se le atribuye mucho este concepto, pero como que también liga esa información que estaba ahí como que pagando. Entonces es como de que sí me fundió un poco el foco, pero pude como comprenderlo al final del todo. Así que siento que Spinoza fue un filósofo, no sé, ¿cómo lo catalogarías tú? Pues fue sumamente aguerrido, porque literalmente debemos tomar en cuenta de que la religión era como una institución, así como un monstruo, literalmente, el cual no podía saber, por ejemplo, escapar de él realmente, Pues es no que básicamente totalmente. era el Estado en ese momento. Sí, de hecho, y es como de que él fuera como de que duro y a la cabeza de que el concepto de ateísmo fue como que tener mucho valor. Luego también darse cuenta de que posterior a él, también otra persona fue excomulgada por ideas también que no eran como convencionales, que fue Juan del Prado. Pero volviendo al tema central, el hecho de que
haya separado un poco lo que viene siendo la religión de la persona, abrió como una brecha. Y eso, por ejemplo, siglos posteriores sería como tomado realmente. Luego también debemos tomar en cuenta su lado empirista. También eso también, porque, por ejemplo, se supone que antes había como ideas como de que algo. Ah, no, miento, ese es otra. Córtale, Mm, Sharon. voy. Íbamos bien. Ay, 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 ¿dónde se finaliza esto? Ya mire dónde. Y pues bueno, cambiando de pensador, nos enfocaremos ahora en René Descartes, que este filósofo fue, aparte de ser filósofo, pensador y todo lo que recae en esta rama de la filosofía, era un matemático francés del siglo XVII que pues existió durante la Edad Media, el Renacimiento y la Ilustración. Creo que René Descartes es el máximo representante del racionalismo, creo que me parece, sí. Y en ese entonces se contaba con un flujo escolástico, donde la filosofía y el cristianismo estaban estrechamente vinculados, ya que pues la autoridad máxima se encontraba dentro de la iglesia y esto resultaba como un estado de que si no pertenecías o si no practicabas estas actividades religiosas, pues no había papa, casi casi, ¿no? Y pues en ese entonces no existía el empirismo, ni el conocimiento, ni esto de razonar. Pero pues lo bueno que se puede salvar de este siglo es de que pues al final del siglo XVII desaparece la escolástica e inicia el comienzo de la modernidad. ¿Quieres agregar más a la biografía de René Descartes o vamos de lleno a todo lo que hizo? Bueno, pues acuñó un término que sigue siendo relevante hasta nuestros días, que literalmente ha trascendido inclusive el lenguaje, porque pues obviamente él tiene toda la facilidad de otra manera de percibir, perdón, de escribir esa palabra, es pienso y luego existo. Inclusive podemos relacionar eso, pensar en Descartes, aunque no hayamos leído ninguna de sus obras, ha trascendido, ha dejado marca. Sí, puedes continuar. Sí. El Renacimiento hace entrar en crisis a la religión por buscar el pasaje del teocentrismo al antropocentrismo. O sea, el ser humano es el centro de todo conocimiento. Ya no estamos de que hay un Dios que nos da nuestros destinos, de que hagamos lo que hagamos, va a haber una persona dirigiéndonos. No, aquí ya se le empieza a dar como esta valoración o este peso al paradigma del hombre, de que el hombre tiene todo el conocimiento. Entonces, René Descartes sale del dogmatismo religioso para sacar su obra Meditaciones Metafísicas, que es un libro importante durante la modernidad y se rescata su frase emblemática que bien mencionas, pienso y luego existo, donde verifica que no se necesita a Dios para el razonamiento individualista y moderno. Y después de esto se viene la revolución industrial. Así que es como que nos da las herramientas, creo yo, René Descartes, para hacernos cargo de de nuestro propio raciocinio, de nuestro propio conocimiento, de nuestra propia toma de decisiones en el mundo. Y creo que fue uno de los puntos o de las crisis, se podría decir, más importantes que existió en la humanidad para hacernos cargo de lo que pues hoy se contempla el mundo, ¿no? ¿O tú qué opinas, Sonia? Considero que pues logró grandes cosas, no solamente en el ámbito filosófico. Descartes también fue matemático, hizo Sí, grandes tenemos el plano aportaciones, cartesiano. literalmente.
René Descartes Y no solamente, nos dio el método científico, el primer método científico que conocemos es gracias a René Descartes, el plano cartesiano de las matemáticas, también René Descartes nos los dio. Y es que, luego sí, hablamos también de la teoría del conocimiento de las ideas, porque Descartes creo que tenía una manera de que pues las categorizaba. Eso también ayudó tiempo después a la formación del pensamiento, ¿no lo crees? sí, como que dio esta intro de que se vienen muchas cosas más, muchas cosas con las que se van a poder Sí, expresar. sí, Y en totalmente ese de acuerdo. entonces creo yo que, bueno, pienso que su ciencia eran las interpretaciones que podían hacer dentro de su cabeza con el uso del raciocinio. Así que, no sé, siento que también para la ciencia fue un parteaguas porque era como de que, bueno, puede interpretar muchas cosas, pero eso no quiere decir que sea ciencia. Así que creo que por eso se implementó el método científico, o bueno, este lo implementó. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Crees que ya sean los 10 minutos? Sí, y yo creo que ya nos pasamos. A ver, déjame. Hola, me llamo Sharon, estoy con mi compañera Sonia y vamos a abordar este primer capítulo que trata sobre la experiencia como origen del conocimiento. En esta ocasión hablaremos de John Locke. Primero que nada, debemos de tomar en cuenta que John Locke se opuso totalmente a las ideas que estaban en su época, debido a que se tenía la noción de que el alma guardaba recuerdos y que de ahí venía nuestro conocimiento. Él creía que el conocimiento está basado en la experimentación y no creía en los principios como del innatismo del alma humana. Locke se despoja de el concepto que se tenía y es por eso que él tenía como una idea de cómo su pasado, de las ideas, digamos. Él basó su teoría en ideas simples, ideas complejas, aclarando cada una de ellas. Las ideas simples constituyen el total de nuestro saber. Es algo más como metafísico, porque es como la idea aquí en nuestra mente, pero no así en lo físico. Pero de ahí las ideas son simples, se originan de dos formas. Una que tenemos es por sensación y otra por reflexión. Mi manera de explicarlo sería de la siguiente manera. Por ejemplo, por sensación, cuando nosotros experimentamos algo por primera vez, tenemos, por ejemplo, una primera noción de cómo se sintió y eso nos da como una perspectiva. Y la reflexión viene después de ese primer contacto y eso nos da como una asimilación a lo que vivimos. Y eso hace que sea parte como del método científico, digamos así, porque recordemos que también Luke era un empirista, porque creía que en la más como la experimentación como la base del conocimiento. Luego de ahí pasamos a las ideas complejas, que pues entendimiento no tiene por qué inventar ideas, Las ideas tan solo complejas como que las moldea y las transforma. las ideas complejas son como un conjunto de ideas simples, ¿no? O sea, las ideas simples es como de que mm, no sé cómo escribir una Sí, idea simple. sí, las ideas complejas, por ejemplo, no inventamos una idea, sino que la moldeamos y la transformamos, algo que tenemos un conocimiento previo. Es como la operación que hace la mente para representar algo. Y pues la abstracción que hacemos consiste en separar pues la idea, por ejemplo, del objeto o de algo,
para Es como empezar la como de por asimilación separado, de tu absorberlo y pues entorno sí, contigo sí. o la correlación. El papel de la abstracción que hacemos es plantear o obtener el conocimiento a través de la realidad. Por cierto, Locke lleva a cabo este sentimiento, bueno, este sentido, debido a que repercute en nuestra perspectiva de la noción. Por ejemplo, una de las cosas que debemos tener en cuenta aquí es que todo con lo que experimentamos, todo con lo que estamos en contacto, nos deja un conocimiento debido a que interactuamos con él. Y es Ujú. justamente lo que hacemos con ese conocimiento lo que va creando o va expandiendo nuestro Nuestras aprendizaje. sensaciones. Bien, Y bueno, creo que es importante hablar del empirismo, que pues se basa en la experiencia, bueno, que la experiencia en sí es la base de todo conocimiento del mundo sensible y del mundo de los conceptos. Todo nuestro conocimiento se origina en la experiencia y el modo en el que se relaciona entre sí las percepciones de nuestro conocimiento del mundo está determinado también por la experiencia. O sea, depende de nuestra experiencia, podemos integrar el conocimiento a nuestra cabeza, por así decirlo, y depende de nuestro, no sé cómo decirlo, pero, pero ¿me entiendes? creo que más bien, creo que el conocimiento se adquiere con base a la experimentación, es lo que quieres decir, ¿verdad? Que conforme vamos interactuando nos vamos haciendo como percepciones y como nociones de lo que estamos viendo. Y luego, por ejemplo, cómo lo asimilamos o cómo lo asociamos una cosa con Ajá, otra. Por sí, ejemplo, sí, sí, un sí, ejemplo chiquito. Sabemos que algo se llama banana, pero no lo vemos como en sí la palabra escrita, sino como lo asociamos con la imagen. Sí. sí. O Y luego siento también, por que ejemplo, depende el- del objeto, podemos asociarlo con otras sensaciones como el olor, el gusto, bueno, el sabor, o sí, como puede ser la música, también podemos acordarnos de cómo iba una canción y no sé, como que todo eso también puede sentirse con nuestro sentido interno, como lo dice John Locke, y también como que después de un tiempo puedes reflexionar sobre ese acontecimiento o en ese mismo momento reflexionarlo y es como que vas a tener nuevas sensaciones o nuevos pensamientos, nuevas conclusiones, pues depende de la situación, ¿no? sí, totalmente. Luego, a su vez, también nos hemos dado cuenta que como que hacemos asociaciones entre un conocimiento que tenemos y luego aparte cuando se va poniendo un nuevo conocimiento como que se va juntando y va haciendo como que vaya creciendo, Mm, que se desarrolle. sí. Y también una característica fundamental del empirismo inglés es su percepción de fundar todo conocimiento en la observación de los hechos reales de la vida anímica. O sea, volviendo a lo que decía, como fundar todo conocimiento en la observación, o sea, en la percepción de tu vida cotidiana, por así decirlo. Como estar al Ujú. pendiente o Sí, estar totalmente de acuerdo. consciente de lo que está pasando a tu alrededor y en ti internamente. La experiencia, pues.
como tener como esa conciencia respecto a las cosas. Sí, Sí, estar consciente de las percepciones, por más mínimas que sean, pero pues como quieras. totalmente de acuerdo. Así es. Y, por ejemplo, lo que más me gustó de John Luke fue que fue contra las corrientes que se estaban usando en aquella época en la que él estuvo desarrollando su conocimiento, porque digo, ¿te imaginas el nivel que debe haber tenido como de certeza en su teoría, que fue creyendo tanto en lo que estaba haciendo, que realmente pudo decir, creo que están equivocados al pensar que las almas guardan algún recuerdo? ¿Por qué restarnos el valor? ¿Por qué dudar de nuestra capacidad si realmente somos un ser pensante? Y considero que realmente el término que acuñó fue sumamente bueno, porque dio como el pie como para que se desarrollara un poquito más el empirismo y también que quisiéramos tener como algún método para tratar de entender lo que mirábamos o percibíamos, porque técnicamente es como los primeros pasos de lo que viene siendo después, se desarrollaría 10 años después, el método científico, porque observamos, analizamos y luego también como que asimilamos. Y eso con el tiempo llevaría a que otros filósofos también agregaran y agregaran cosas hasta que llegáramos a tener conocimiento más amplio. ¿No lo crees? Sí, como que se van almacenando estos datos de conciencia, ¿no? Y se va como que Sí, nos vamos relacionando con ese momento. sí, como si fuera, sí, siento que es como si fuera sido como una especie de tela de araña y que él fue como el principio y de ahí todo demás se fue como desglosando. Ok, pero que sigue conservando desde el origen, ¿no? Ujú. Sí, sí, entiendo.